Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. ¿Qué? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? El dulce rostro se giró para mirarme. Ella parecía diferente ahora. Miré su dulce rostro y supe que mi paciente estaba a punto de irse. Tu cara se ve hermosa. Mi nariz tocó suavemente el costado de su cara. ¿Cómo es que creciste tan hermosa? Soy hermosa a tus ojos. Juan Viva cerró los ojos mientras mi nariz tocaba suavemente la parte posterior de su oreja. ¿Hay algo más que te guste de mí? Eres inteligente. La felicité sinceramente mientras mi labio se movía hacia abajo entre su cuello. Su piel estaba cálida, resbaladiza y húmeda. Nuestra piel resbaladiza se tocó suavemente la una con la otra. Mi respiración era más rápida y más corta. Tienes confianza y has conseguido todo lo que te propones. Y sí, te ves bien. ¿Cuánto? Tanto que nuestras caras ahora estaban frente a frente en el ángulo correcto y nuestros labios estaban a punto de tocarse, pero de repente me detuve. Siento que estoy a punto de desmayarme. Corté la conversación y me levanté de la bañera. Juan Viva todavía se quedó ahí quejándose. Todavía quiero más masajes, quizás después. Mis todavía son pequeños, son lo suficientemente grandes. Si tenía que seguir masajeándola, me volvería loca. Debería estar a salvo esta noche porque decidí bajar las escaleras. Había limpiado todas las cosas dentro de esa habitación desde que Juan Viva se fue esa mañana. Ahora la habitación estaba lista para entrar. Ok, podría detener mi fantasía si ya no estuviera cerca. Me acostaré contigo. ¿Qué? Juan Viva sostuvo su almohada y caminó hacia la cama. Ella se dejó caer en la cama sin siquiera escucharme. ¿Por qué no duermes en tu propia cama? Es muy solitario. No, tú no eres. ¿Por qué no? Porque si estuvieras ahí, me mantendría despierta toda la noche. Me escapé de ella para dormir aquí. La cama es demasiado pequeña. Ambas podemos encajar. Juan Viva sonrió y se recostó en el colchón invitado. Ven aquí, bebé, bebé. Oh, no, tú. Me gusta cómo hueles. ¿Qué? Dudé cuando escuché eso. Me gusta tu olor desde que éramos jóvenes. Me gusta estar cerca de ti por tu olor. Juan Viva dijo tímidamente. Hueles como un bebé. Me gusta dormir contigo. A mí también me gustaba su olor. Pero no, no era como dormir con un bebé. ¿Por qué estaría aquí abajo si tú te vas a dormir conmigo? Te prometo que no te patearé mientras duermo, solo abrázame, por favor, por favor. Esa súplica me debilitó mucho. Todo mi rechazo desapareció. Me arrastré sobre la cama y me acosté junto a Juan Viva, quien enterró su rostro en mi cuello. Huele bien. Eres tan fácil. La vida es corta. No pierdas el tiempo. Me gusta tu olor, de verdad. A mí también me gusta tu olor, le confesé. Pensé que te sentirías incómoda si te lo dijera, así que a las dos nos gusta cómo huele la otra. Juan Viva me sonrió. Suena un poco extraño. Déjame olerte. La pequeña niña se arrastró encima de mí y me besó por todas partes. Eres tan suave y hueles tan bien. Me haces sentir apenada. Tú también puedes olerme si quieres. Cambiemos. Me tragué la sensación de miedo cuando escuché esa invitación. Si la rechazaba, la pequeña niña que se expresaba abiertamente podría perder la confianza. Supuse que estaba bien. Ella no sintió que fuera extraño. Extendí mi mano hacia su cara y apreté mi labio. Decidida, te oleré. Adelante. La tiré hacia abajo y la presioné contra la cama. Esa mañana ambas vivíamos nuestras vidas normalmente. No hubo ningún cambio, me dije. Juan Viva tomó un sorbo de café con normalidad. Estaba bien. Supuse que los amigos olían unos a otros. Juan Viva llamó.
Me alejé de la televisión y la miré. La pequeña niña me miró y levantó su taza de café para tomar un sorbo. ¿Eres tonta o finges ser tonta? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Quizás tonta? Juan Viva se levantó y agarró su bolso, lista para salir a trabajar. Todavía estaba confundida por su pregunta. La seguí hasta la puerta. ¿Qué hice? ¿Por qué me haces pucheros? Nada, no hiciste nada malo. Juan Viva hizo un puchero y se fue. Miré su espalda con un rompecabezas. La pequeña niña se dio la vuelta y me gruñó. ¿Eres realmente tonta? Ay, la doctora que hacía pucheros me mordió el brazo. Miré la marca de los dientes en mi brazo y me sentí confundida. ¿Por qué me muerdes? Parecías inteligente cuando eras joven. ¿Por qué eres tan tonta ahora? ¿Por qué me llamas tonta? Porque eres realmente tonta. Anoche, si fuera otra persona, Juan Viva suspiró. Será mejor que me vaya a trabajar. ¿A qué hora volverás a casa esta noche? No te lo diré. Te amo, tramposa. Llegaré tarde. Tengo una operación y puede que tarde. Le sonreí cuando respondió. Pateó el suelo con el pie como si buscara algo ahí. ¿Por qué lo preguntas? ¿Puedo recogerte en el hospital? Juan Viva me miró, su rostro se iluminó de felicidad. Extendió mi mano para tocar su cuello. ¿Por qué quieres recogerme? Quiero venir a casa contigo, como cuando éramos jóvenes. Andar en bicicleta a altas horas de la noche también es peligroso. ¿Realmente te preocupas por mí? Me sentí muy avergonzada, pero traté de ser normal tanto como pude. Solo me quedas tú en este mundo. Llegué a trabajar sintiéndome feliz. Todas las canciones y las presentaciones fueron dulces y agradables, más que el otro día. Cada dedo tocaba la tecla, sentía como si tocara la piel de Juan Viva con mis dedos. El sonido de la música era tan dulce como el sonido de la pequeña. La extrañaba, pero cuando todavía estaba en mi cabeza, escuché una nota extraña. Cuando miré hacia arriba, encontré a un hombre extraño parado detrás de mí tocando notas de octava. ¿Quién era ese? Seguí tocando porque ese era mi trabajo. El hombre parecía divertirse burlándose de mí. La dulce canción ahora se convirtió en una feroz competencia. La gente empezó a prestar más atención y todos parecían emocionados. Utilizaron sus móviles para filmar la competición y ver quién perdía primero. La última nota se apegó en completo silencio. La gente nos miraba asombrada, seguida de un fuerte aplauso. El hombre que interfirió con mi canción sonrió y se inclinó ante la multitud. Parecía tan familiar. Lo siento. No pude evitar tocar contigo. ¿Quién eres?